Según sus propias palabras, nació sentenciado a vivir en la pobreza, pero la educación lo hizo libre. Un hombre que podría ser el mejor referente de cómo se puede salir de un arenal, de un remoto lugar en la sierra del departamento de Ancash, llamado Cabana, y llegar a ser presidente. Con ustedes, Alejandro Toledo, el hombre detrás del candidato. ¡Se vive el calor! Alejandro Celestino Toledo Manrique nació en 1946 en Cabana, hijo de don Anatolio Toledo y Margarita Manrique. De hecho, mañana es su cumpleaños número 65. Es el octavo de 16 hermanos, de los cuales solo lograron sobrevivir 9. Mi nombre es Alejandro Toledo, vengo de la pobreza extrema. Cuando Alejandro tenía 6 años, los Toledo se mudaron a Chimbote en busca de nuevas oportunidades. Y es allí donde el hoy candidato presidencial inicia sus estudios primarios en el Colegio Minerva. Don Fernando Benítez, uno de sus amigos de infancia, recuerda con nostalgia que a los 8 años, Alejandro Toledo ya tenía una habilidad sobresaliente para el discurso. Siempre que salía a exhortar o a hablar o a decir algo, su palabra era la palabra profundamente, ¿no? Aquí, en la manzana A, lote 14, en el jirón Ramón Castilla, en el asentamiento humano San Isidro en Chimbote, quedaba la casa donde Toledo pasó su niñez. Espacio que años más tarde fue donado a la municipalidad de Chimbote. Hoy solo queda este viejo portón y el recuerdo. Ahí era su cuarto, así es, con mechero, su vela. Y su padre, como fue albañil, le hizo así como una especie de mesita, así sobresalida, empotrada de cemento, y ahí le metió un par de cajones así a la pared de adobe. Esa era su biblioteca, su biblioteca para su cuaderno y su tarima. Transcurría 1953 y Alejandro Toledo empezó a contribuir con la economía familiar, trabajando, como él mismo ha contado, de lustrabotas en la puerta del Hotel Chimú, en Chimbote. Nos encontramos en Chimbote, frente al Hotel Chimú, en unas piedras, en un puerto donde crecí, donde lustraba zapatos, vendía lotería y vendía periódicos. Sus amigos lo recuerdan también en otros trabajos. Cuando yo venía a su casa, pues él ahí le encontraba y a veces decía, oye compadre, vamos, hay un cumpleaños o hay esto. Entonces me dice, sí, Pepe, ¿sabes qué? Me dice, yo ya no voy a salir porque tengo que hacer una tarea. Y yo le decía, ¿cuál es la tarea que tiene que hacer? Bueno, yo, ¿qué vas a hacer? Entonces a veces su padre le mandaba a hacer pues, 100 ladrillos, ¿no? Ahí tenía atrás en su corral, tenía ahí su ladrillera y hacía su ladrillo, porque su papá era albañil. A veces venía a las 6, 7 de la noche, entonces lo llamaba, entraba a su casa y, oye compadre, vamos por acá una vuelta, o vamos por acá, que no sé cuánto. Entonces me decía, no, mira, porque mañana tengo que exponer, porque antes era así, tengo que exponer, tengo que estudiar, me decía, o si no, espérame, me decía, porque tengo que ir a dejar tamales. O sea, creo que su mamá hacía tamales, entonces pedidos seguramente, ¿no? Y los iba a dejar así, ¿no? Hablar de la juventud de Alejandro Toledo es referirnos al Club Olimpo que formó con sus amigos de Chimbote. Ahí lo tienen a los 15 años, junto a toda la patota. ¿Cómo no referirnos también a sus acalorados partidos de fulbito en la hoy desaparecida canchita del barrio? Le gustaba su pelota, pero no le gustaba, y lo que sí, claro, le gustaba su pelota, lo que sí tenía uno que era picón, pues, no le gustaba perder. Alejandro Toledo estudió la secundaria en la gran unidad escolar San Pedro, donde desarrolló su interés por las letras. Nos reuníamos en el club y nos íbamos, en el tiempo había pues, Radio Chimbote. Entonces, por ejemplo, Alejandro siempre era su costumbre pues, de recitar. Para 1965, Alejandro Toledo ya había terminado la secundaria. Por esos días, una pareja de norteamericanos, miembros del Cuerpo de Paz, había llegado a Chimbote y, como es la vida, ¿no?, se hospedaron en la humilde casa de don Anatolio Toledo.
Allí conocieron a Alejandro y quedaron asombrados con las habilidades del hoy candidato presidencial. Nancy y Joel Mazur le enseñaron a Alejandro las primeras frases en inglés y se ofrecieron a ayudarlo si algún día se decidía a estudiar en Estados Unidos. Solo faltaba la beca. Pero siempre, cuando conversaba conmigo, siempre su sueño era cómo conseguiría una beca. Mira, y bueno, pues en ese tiempo beca, pues ¿de dónde? Pues acá. Afortunadamente para Alejandro Toledo, por esos días el Rotary Club de Chimbote estaba organizando un concurso y el premio era una beca de estudios en Estados Unidos. Es entonces que la beca queda en manos de Alejandro Toledo, nada menos. En 1966, con la ayuda de los esposos Mazur, quienes le tramitaron la visa a Estados Unidos, Alejandro logra viajar a la tierra del tío Sam para iniciar allí sus estudios en la Universidad Privada de San Francisco. En 1970 termina la carrera de Economía y Administración de Empresas. En 1971 realiza una maestría en Economía y Recursos Humanos en la Universidad de Stanford. Otra maestría en Economía en 1972, también en Stanford, y un doctorado en Economía de los Recursos Humanos en 1993. De ahí en adelante, la vida de Alejandro Toledo da un giro de 180 grados, creciendo también como expositor, profesor y asesor. Durante su época universitaria, fue alumno visitante e investigador asociado en la Universidad de Harvard y Waseda en Tokio. Además, fue profesor del Instituto de Economía del Perú entre 1986 y 1991. Alejandro Toledo ha presidido el Comité de Asesoría Económica del Banco Central de Reserva y el Ministerio de Trabajo del Perú entre 1981 y 1983. Ha sido profesor distinguido en la Facultad de Educación de la Universidad de Stanford y dictado conferencias en más de 40 países en temas relacionados con la pobreza, crecimiento económico y democracia. Además, ha recibido 46 doctorados honoris causa en las más prestigiosas universidades del planeta. Alejandro Toledo también trabajó en el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo en Washington y en las Naciones Unidas en Nueva York. Su prueba de fuego en la política llegó de la mano de la Marcha de los Cuatro Suyos que él encabezó, protestando contra el fraude electoral de Alberto Fujimori en el año 2000. ¡Viva nuestro presidente! ¡Viva el presidente del Perú! En junio del 2001, luego de la caída de Alberto Fujimori y que el gobierno de transición de Valentín Paniagua convocara elecciones, Toledo derrotó en segunda vuelta a Alan García y asumió la presidencia del Perú en medio de un gran júbilo y la presencia de su esposa, Elian Karp, a quien conoció durante sus días de universitario en Stanford. What would you do if I sang out of tune? Por esos días, Alejandro Toledo realizaba un doctorado en economía y Elian iniciaba sus estudios de antropología. Vivieron juntos 4 años y finalmente se casaron en 1979. Alejandro tenía 33 años y Elian 26. Fruto de ese matrimonio y 3 años más tarde, nacería su hija Chantal. Durante los 5 años que Toledo estuvo en Palacio, nuestra economía creció 6% mensual, llegando a ser la más estable de América Latina. Es una gran noticia, pero al mismo tiempo es un gran reto. Se abrió el mercado comercial con China y Tailandia. La inflación bajó a 1,5% y se redujo el déficit fiscal hasta 0,2%. Se negociaron acuerdos de libre comercio con Chile, México, Singapur y por supuesto con Estados Unidos.
la extrema pobreza se redujo en un 25% y el empleo creció hasta en un 6% en solo 2 años. Sin embargo, todos esos logros no se consiguieron de manera fácil. Alejandro Toledo enfrentó durante su gobierno huelgas y levantamientos como el ocurrido en Arequipa y que terminó con un decreto de emergencia por 30 días en toda esa región. La popularidad de Alejandro Toledo llegó en algún momento hasta el 8%. En el plano internacional, Alejandro Toledo también consiguió logros importantes, como el restablecer las relaciones diplomáticas con Venezuela, además de suscribir acuerdos económicos con Brasil, Bolivia, Ecuador y Colombia. De hecho, Toledo fue el único presidente peruano que viajó a Israel de manera oficial para promover en ese país las exportaciones peruanas. Este es Alejandro Toledo, su historia, sus días de infancia y los logros de uno de los principales protagonistas de esta justa electoral que promete un final de película.